Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Canal Mundo Alternativo, Espiritualidad y el Más Allá. Y en este caso hoy vamos a hablar con Jonathan, que es medium. Bienvenido, Jonathan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Jorge, muchas gracias. Gracias por invitarme. Muy bien, muchas gracias a vos. Y bueno, si bien ya todo el mundo ha visto varias entrevistas a medium, lo que yo intento con cada una de ellas es ir profundizando un poco más, viendo todas las preguntas que la gente hace en el canal, porque a veces hacen preguntas muy puntuales. Entonces, si bien vamos a hablar de lo general que hablamos con cualquiera de los medios, vamos a tratar de profundizar a ver qué es lo que sucede, porque en este caso él es uno de los medios más jóvenes que hemos entrevistado. Entonces, vamos a ver la perspectiva de él cuál es, ¿no? En este caso. Así que, bueno, en principio vamos a hablar de un poquito de la historia, de cómo empezó esto en tu vida, qué fue pasando. Contanos un poquito. Bueno, mira, esto comenzó desde que tengo uso de razón, más o menos como yo te contaba el otro día en la precharla que tuvimos. Yo tenía más o menos 3 años y ya podía reconocer, por ejemplo, sombras y figuras que se cruzaban, que para mí en ese momento era como muy normal, muy cotidiano para mí. Y después cuando empecé a crecer me di cuenta que no era tan normal y ahí vino el miedo. ¿No? Ujú. Entonces, en un momento después, la verdad no recuerdo bien eh, precisamente las fechas, pero desapareció y después volvió otra vez, como a los 12 13 años, volvió a desaparecer, volvió después de los 15. Tuve así como periodos, ¿no? Esto es como, por Ujú. lo menos en particular, fueron como varias etapas que se presentaban, iban y venían. ¿Sí? Si bien yo lo tenía como muy latente, entiendo ahora, después de pasar por esa experiencia, de que en realidad lo bloqueaba mi psiquis o algo interno mío, sí, por miedo, Ujú. evidentemente. Siempre estuvo como muy en mí, en realidad. Sí, yo ya nací con eso. ¿Sí? Claro. Yo no es algo que lo aprendí estudiando, sino que nací con eso. Y bueno, y después de los 20 años se fue haciendo cada vez más fuerte. Con esto quiero decir que ya veía estas figuras, ¿sí? Estas como yo les llamo almas, detrás de las personas, y esas almas se presentaban en su momento como padre, madre, tía, tío, ¿sí? Pero quedaban ahí, para mí no seguía una información. Y bueno, después en un momento empezó a desarrollarse solo. Esto es como aprender a escribir y a leer, ¿no? Es como Claro. ir practicándolo y para lo que a mí corresponde, como ya nací con esto, entendí también que era una evolución interna mía, ¿sí? Era algo interno mío que se iba generando y que si yo no lo quería, se iba generando igual, ¿sí? Se seguía Claro. desarrollando solo. Y Claro. con esto también quiero decir esto de ver solamente un hombre, una mujer que me decían, yo soy la madre de esta persona, por ejemplo. De eso ya salió a, bueno, yo me vestía así, a mí me gustaba esto, o me mostraba toda una situación que ella hacía mientras ocupaba un cuerpo físico. Me decía, hablale de tal cosa, hablale de mi nieto, ¿sí? Entonces, obviamente que fue como más claro, más preciso, ¿sí? Ujú. Particularmente yo, como te digo, fue una evolución para mí y para mí empezó como fotografías, sí, que esas fotografías se fueron haciendo como una película. Esa película que yo trato a veces de explicar es como si yo estuviese como si, por ejemplo, una película, viste que vos estás en una escena recorriendo la casa y vos sos como el protagonista, ¿no? Bueno, así también me lleva el alma, ¿no? Como yo siendo el protagonista de ese lugar y me va mostrando todos esos sectores, esos lugares donde transcurrió su vida mientras estuvo en la Tierra. Y después yo también percibo aromas, ¿sí? Percibo gustos, tengo algunas sensaciones corporales en cuanto a lo que seguramente sintió el alma mientras estuvo en un cuerpo físico. Son muy leves, obviamente yo trato de no, para que no se haga un verdadero dolor físico en mi cuerpo, ¿sí? En mi cuerpo orgánico. Y después lo que tengo generalmente es la telepatía, ¿no? Así como yo te estoy hablando ahora, también me hablan las almas y transmito lo que me dicen. Obviamente tengo también simbologías que tienen significados para mí, ¿sí? Que yo traduzco y las devuelvo al consultante. Eso es básicamente como yo me desenvuelvo dentro de la mediunidad. Cada vez que arranco una sesión les digo, ustedes imaginen que yo estoy viendo una obra de teatro, sí, que las almas están haciendo para mí, me están contando una historia para que yo se las transmita a ustedes.
Ok. Y siempre una de las cosas, obviamente que yo puse condiciones y en el momento en que se encomienda esto para mí, como yo lo tomo como misión de vida y para mí esto es mi vida, yo obviamente que puse condiciones y una de ellas fue no ver cosas que me hagan, que me den miedo, ¿sí? No quiero, digamos, trabajar con entidades, con cosas de, digamos, de bajo astral, siempre con almas que tengan ganas de hablar, que lo puedan hacer, yo por eso es que no invoco las almas. Esto quiere decir que todas las almas que estén dispuestas a hablar van a venir a transmitir un mensaje, ¿sí? Por eso yo no pido datos, no pido nombres, no pido fechas, yo me conecto y si hay alguien voy transmitiendo lo que voy recibiendo, las almas que están en ese momento presentadas. Bien. Bueno, vamos a ir desmenuzando un poquito todo esto. Y en principio, quiero preguntarte cómo, porque ya algunos de los oyentes saben que vamos a hacer una entrevista en breve con padres que tienen niños con mediunidad, ¿no? Como para que cuenten un poco esto, porque, claro, nos hemos encontrado con que al trabajar con tantos medios nos hemos encontrado que hay mucha gente que se acerca. De hecho, en realidad fundamos un grupo de Facebook que se llama SOS Medium para ayudar, porque nos hemos dado cuenta que hay muchas personas que tienen muchos condicionamientos, ¿sí? Que tienen que ver, como por ejemplo, con la educación, con la desmentida del don por parte de los padres, con la crítica, con la negación, ¿no? Porque claro, la mayoría de la gente esto le da miedo, no lo entiende, y entonces es lógica la conducta que tienen. Entonces no, fuimos viendo que la suma de, por ejemplo, el miedo más los condicionantes en la niñez hacen que se vaya bloqueando el don, ¿está? A Exacto. veces por una cuestión propia de uno, dice, basta, no quiero más, déjenme tranquilo. Bueno, y a veces se suma esto. Entonces, en ese grupo, que de hecho está invitadas todas las personas que tengan mediunidad y algún tipo de condicionamiento en esto, estamos empezando a hacer charlas donde obviamente vas a estar invitado y va a Gracias. haber medium más experimentados, podríamos decir, entre comillas, con todas estas personas que quieran participar. Entonces vamos a hacer, ya hay una charla grabada donde hablamos desde lo psicológico que puede estar condicionando y ahora vamos a empezar a hacer un encuentro por Zoom que todavía no está programado, donde van a poder hacer preguntas, responder, practicar para empezar a confiar, testeado por el otro medium que ya tiene un poco más de experiencia, ¿no? O sea, es Sí. como una ayuda. Entonces, la pregunta, una vez contado esto, la pregunta es, ¿cómo fue tu experiencia en casa con respecto a tu niñez y el entorno, ¿no? Cuando vos empezaste, que no lo sé, no sé si empezaste a manifestar esto, si lo decías, si no lo decías, ¿qué pasó con eso? Mira, yo nunca lo manifesté. O sea, yo hace unos años atrás, cuando me junté con mi madre, mi hermano, le dijo, bueno, pasa esto. En realidad fue, no es que lo junté para decirle, soy medium, ¿sí? Salió la conversación, por un lado mi hermano también tiene algunas percepciones, no desde la mediumnidad, pero entiende de lo que yo le hablo. Eh, Cuando hablé con mi madre también fue así espontáneo. Le pasé mi Instagram en ese momento y le dije, bueno, empecé a hacer sesiones en vivo, mírame cuando quieras, se conectó y bueno, así fue dándose, lo mismo que mi familia, le conté a 2, 3 primos, esos primos empezaron a contar a los demás, empezaron a sumarse a mi Instagram y bueno, yo los días viernes, generalmente a las 10, 10 y media de la noche yo me conecto y empecé a hacer como una forma de, digamos, de servicio, ¿sí? De conectarme y ir recibiendo información de lo que me van transmitiendo las almas y lo voy transmitiendo a las personas que están en ese momento en el vivo. Y bueno, quien se siente identificado me avisa y tenemos una breve sesión, ¿sí? En vivo. Entonces, también invité a eso y creo que eso fue el mejor ejemplo para que si no sabían lo que era un medium, por parte de mi familia puedan entender Claro. a través de eso qué es lo que yo hacía y a lo que me dedicaba. ¿Sí? Después recibí los mensajes típicos, wow, no sabía esto, ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás? ¿Sí? Ujú. Siempre obviamente preguntando a ver cómo yo quedaba después de cada sesión o qué era lo que yo sentía en realidad. Claro, claro, claro. Muy Pero bien. para mí, digamos, lo tuve sí oculto entre comillas, porque era algo que yo lo tenía, nunca lo negué, pero no lo compartía en realidad. Sí, era como algo, era como hablar para mí. Entonces,
¿por qué le iba a ir a decir a alguien, mira, o sea, sé hablar? Sí, sí, yo también sé hablar, no sé, Claro, era algo como muy de mi esencia, ¿sí? Entonces claro, no me claro. interesó en ese momento compartir, no me atormentó tampoco, no era algo que me atormentaba, ni mucho menos. Yo para mí lo fui incorporando, como te digo, esto no sé si fue algo orgánico de mi alma, yo lo fui incorporando de a poco y evolutivamente, digamos, ¿sí? Claro, claro, claro. Sí, el asunto es que muchas veces uno, como decíamos recién, por temor o por distintas cuestiones, lo va como bloqueando esto, ¿no? Entonces, a veces queda bloqueado y a veces, yo no sé por qué, retoma con más fuerza, ¿no? Eh, como que che, esta es tu misión. A ver, tenés que tomarlo esto, ¿no? Entonces, Claro, a veces viene, claro, viene, viene fuerte. Y otra cosa que he encontrado como un patrón común entre todas las entrevistas que he hecho, es que claro, que uno cuando es chiquito cree que es natural en todos eso, entonces no le llama la atención. Él cree que como exacto. vos jugás y juega todo el mundo, bueno, será que todo el mundo le pasa esto, que ve esto, ¿no? Entonces no le llama mucho la atención, ¿no? Después cuando se empieza a dar cuenta, si lo comenta, que le van diciendo, no, pero ¿qué ves? No hay ningún señor ahí. Sí, 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 acá hay un señor. Entonces, Claro, claro. ahí empieza el tema ¿no? Sí. Bien, Bueno, yo hablando, discúlpame, sí, Jorge, sí, sí, utilizando esto que vos dijiste recién, esto de si un niño va y le dice a un padre, hay un hombre ahí, por ejemplo, y le dice, no, no hay nada, ¿a dónde? Bueno, yo también doy talleres, sí estoy haciendo, ahora, por ahora no, pero estoy haciendo unos talleres que es de introducción a la mediumnidad y una de las cosas que siempre les digo es a todos los padres, madres que estaban en ese momento conectados y tenían hijos, niños pequeños, ujú, que si el niño viene y le dice, mamá, hay una mujer en tal lado, digo, si ustedes no lo creen, si ustedes no lo ven, no importa, sigan ese juego, entre claro, comillas, ¿no? Porque les digo, los niños entre los 3 y los 5 años es donde más percepciones tienen, ¿sí? Donde la cabeza y el alma está más abierta para recibir todo ese tipo de percepciones, ¿sí? Y ujú, es evidente que sí lo está viendo, es sí, seguro. Entonces, sigan ese juego, ¿sí? Porque si no ya condicionamos al niño, después el niño va a tomar la decisión de seguir o no, o el mismo, la misma alma, digamos, va a decir si va por este lado o no va por este lado, ¿sí? Pero no claro, condicionemos, ¿sí? ujú, Es muy importante que el niño se sienta acompañado, 100%, claro, 100%, y que no está solo, no está solo, porque también yo he tenido muchas consultas de, tengo a mi hijo que lo llevé al psicólogo porque tal y tal cosa, me dice que ve tal y tal cosa, bueno, es lógico que el psicólogo iba a derivar seguramente, ¿sí? Entonces, esto es sí. otra cosa, Sí, ¿sí? en También es, general no se reconoce eso como un don, claro, se lo ve como una patología, digamos, que tienen que ver con exacto, alguna alucinación, con alguna, ¿no? No, es exacto, muy difícil. Hay psicólogos ya ahora con más apertura a estas cosas, pero sí, en lo sí, habitual no, ¿no? no, Entonces, claro, claro, entonces, bueno, son nuevos paradigmas que van apareciendo, son exacto. nuevas cosas que hay que ir estudiando, que hay que ir considerando Sí, y viendo, ¿no? Esto que decís vos con exacto. respecto al bloqueo que le puede producir, decirle no, no hay nada ahí, eso pasa con un montón de cosas, digamos, que tienen que ver con la educación, ¿no? O sea, si vos le decís, Exacto. mira, en nuestra familia, desde el bisabuelo, todos fueron abogados, ¿eh? Así que andá pensando en ser, es lo mismo, le estás Ya condicionando, lo y condicionaste el pibe totalmente. quiere ser bombero, qué sé yo, y Claro, entonces claro, trae toda una totalmente. problemática en la constitución subjetiva del niño que es complicado. Entonces, bueno, hay que tratar de acompañar, aunque yo no lo crea, bueno, puede ser que yo Así no es. lo crea, está bien, es respetable, pero, digamos, en realidad no perdés nada con acompañarlo, porque no, ¿qué problema vas a tener? No vas a tener ningún problema. Claro. Distinto es cuando, como nos han llegado casos, ya hay casos de entidades oscuras que aparecen, que entre comillas torturan al pibe, bueno, un montón Sí, de sí, cosas. eso es otra cosa, Ahí ya claro, es otro totalmente. tema, ¿no? Ahí ya es otro tema. Totalmente, sí. Pero bueno, es importante esto del acompañamiento, ¿no? Y contame un poquito esto de las condiciones que pusiste, porque eso no lo he escuchado nunca en ningún medium hasta ahora.
pero, digamos, las condiciones quiere decir, por ejemplo, yo no quiero tener presencia de entidades oscuras, no quiero tener Así es. presencias de humanos que están en el bajo astral, tampoco. Así es. Ajá. ¿Y eso con quién lo Sí. pactaste? Con mi guía. Ah, ok. Yo tengo mis guías, ¿sí? Tengo mis ángeles, mis guías. Ajá, Yo no quiero dejar en claro que no tengo ningún tipo de creencias religiosas, ajá, pero sí tengo o estos amigos imaginarios, ¿sí? Entre comillas, si se quiere. Y bueno, en un momento yo escuché una voz que me dijo, vas a hacer esto, esto y esto. Tu misión es esta, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a tomar, lo vas a dejar? Yo le dije, yo lo tomo, pero con mis condiciones, que es no esto, no esto, no esto, no esto y no esto, ¿sí? ujú, ¿Por qué? Porque a veces también yo, por ejemplo, veía si había un alma que se manifestaba. Fue un alma que, por ejemplo, perdió la vida en un accidente, me mostraba cómo venía su cuerpo, o cómo había quedado su cuerpo físico, me mostraba ese tipo de cosas que yo no lo quiero ver porque no me gusta, y una de las cosas que yo también pacté fue que las sesiones sean amenas para, obviamente, el consultante, que sean divertidas también, ¿no? Dentro de divertidas. Que no, digamos, que no muestren enfermedad, que no se queden sí dando vuelta en ese tipo de cosas, porque ya bastante tiene el consultante con haber perdido físicamente a su ser querido, ¿sí? ujú. Entonces, tratamos siempre de que las sesiones sean como divertidas, ¿sí? Siempre tratan de transmitir cosas buenas, siempre tratan como de hacernos reír, la mayoría de mis sesiones siempre el consultante tiene como esos momentos de risa, ¿sí? Como Ajá, se conecta mucho con eso y para mí es maravilloso, para ujú. mí es maravilloso. Entonces, bueno, estas son las condiciones, hasta ahora las vienen cumpliendo y no he tenido, no he tenido problemas, ¿sí? Pero bueno, sí, esto como decíamos recién, no trabajar con entidades, con cosas de bajo astral, siempre con almas que estén evolucionadas y estén preparadas y tengan ganas de venir a este plano, sí, a la tercera dimensión para poder transmitir un mensaje. Eh, y hasta ahora entonces decir que eso se ha venido cumpliendo, digamos, no, Así es. nunca te ha pasado que se coló nadie, porque ahora vamos a hablar un poquito de la antena, ¿no? No, De lo que no. conecta, digamos, ¿no? Sí, sí, Nunca sí, se coló total. nadie, digamos, no. Por ahora no. He Ajá, tenido, obviamente sí tuve experiencias, como digo, yo pasé por todas las experiencias para hoy también estar acá, ¿sí? He tenido incorporaciones de una entidad, sí, eso sí me he pasado, pero fuera de las sesiones. En otra ah, situación, en otro momento de mi vida donde yo todavía no había tomado esto como misión, digamos. Sí, si bien sí la tenía, no había tomado el compromiso, ¿sí? Entonces en un momento claro, parece que algo me dijo, bueno, o esto, porque siempre digo, una vez que uno abre la puerta es difícil volver a cerrarla, por lo menos acá, en esto es lo que corresponde a la mediunidad. Y para claro, mí, siempre hablo de mi experiencia. claro. Siempre toco el punto cuando hago una entrevista a una persona que tiene la cualidad de medium, siempre toco el punto del que yo llamo el código de ética, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque me ha pasado de medium que me han contado cosas, por ejemplo, no sé, aparece el alma diciendo, este, el que me hizo tal cosa fue este, y lo nombra y se lo dice, ¿no? Entonces, ¿qué hago cuando aparece eso, no? Porque a lo mejor el Claro, consultante viene a consultar quién fue, ¿no? Y entonces, ¿qué? O sea, o, por ejemplo, digamos, la verdad que tiene esa alma para revelar es una verdad muy dura, muy uh fuerte, -huh. ¿no? Y los dos sabemos, y en general esto lo manejan así los medios, que obviamente se dice la verdad de lo que pasa, de lo que sucede, ¿no? ¿Qué pasa cuando la información, no sé si te ha pasado alguna vez, ¿no? Cuando la información que recibís tiene este carácter, digamos, de que yo sé que si revelo eso, es fuerte, digamos. ¿Qué pasa con esa Sí. situación? Bueno, mira, yo por lo general siempre digo, yo transmito lo que me dice el alma, ni más ni menos, ni un punto más y ni una coma más, ¿sí? Por ejemplo, me ha pasado una sola vez en que el alma me dice, esta persona te va a preguntar esto, esto y esto, ¿sí? Eh, no importa, no voy a contar el caso Sí, puntual, sí, no, no importa, no importa. pero me dice, la verdad es esta, pero yo te pido que sea un secreto entre nosotros dos.
porque yo le voy a hacer mal, ¿sí?, a mi hija, ponele, ¿no? Claro. Bueno, yo en ese momento me quedé porque además yo también quiero explicarle a la gente que por lo menos en mi experiencia o mi comunicación con las almas, yo las escucho en otro tiempo, ¿sí? Esto quiero decir que hablan un poco más rápido de lo que nosotros hablamos y a veces yo mientras estoy transmitiendo la sesión también voy como un poco rápido. Entonces siempre digo, si voy rápido me avisan porque yo estoy yendo al tiempo que van las almas, que para mí tienen un tiempo son como más rápidos, ¿sí? Es más avanzado, más rápido. Y entonces en ese momento, mientras yo estaba transmitiendo eso, telepáticamente me transmite esto, entonces yo digo, wow, bueno, terminamos la sesión, entonces yo siempre, como no pido información, siempre doy toda la sesión, ¿sí? Obviamente que en algún momento si hay algo que me quiere decir o obviamente vamos mechando y me va transmitiendo el consultante, pero yo termino de decirla, termino de dar la sesión, bueno, transcurre la sesión y siempre digo, bueno, ¿hay algo que vos me quieras preguntar al alma que yo no te haya transmitido? Por lo general me dicen, lo que me dijiste es lo que yo quería preguntar, es como que si leíste mi cabeza, ¿sí? Yo explico que son las almas en realidad, que están en nuestra vida y entienden. Y bueno, y en este momento este consultante me dice, mira, me dijiste todo lo que yo quería saber, pero hay algo que quedó en el tintero. Yo dije, va a venir esa pregunta. Dicho y hecho. Me dijo, yo quería saber esto, esto y esto. Wow, entonces era lo que él me había dicho ya, ¿sí? Lo que el alma me había transmitido. Bueno, obviamente que no es un secreto que él me pidió que guardemos, ¿sí? Yo se lo transmití, digamos, de una forma camuflada, ¿sí? Desde el amor, y se entendió que estaba todo maravillosamente bien y que no venía por eso en realidad que yo quería preguntar, ¿sí? Que él se vino a comunicar desde el amor y transmitió otra cosa, que eso es lo que ella quería preguntar a esta persona, pasó a segundo plano y que ya no tenía importancia, ¿sí? Con lo que yo le había podido transmitir. Entonces quedó así como, bueno, un secreto entre el alma y el medium, ¿sí? Pero bueno, sí pasa, puede pasar. Igual por lo general yo siempre transmito todo, a menos que el alma me diga esto, que fue una excepción, te digo, fue como por única vez esto, no es que siempre pasa. Sí, a veces por otras entrevistas, porque de hecho yo he visto, me he enterado, digamos, que en otros países muchas veces se trabaja con medium para resolver casos. No es en la Argentina esto, ¿no? ¿Qué pasa? Y bueno, o sea, obviamente el medium trabaja anónimamente, pero está comprometido con la situación, ¿no? Entonces, es más, sé de casos de personas que han intervenido en algún evento de estos y después han quedado como mal, ¿no? Porque, pucha, yo al final me tuve que meter en medio de esto y decir tal cosa y tal otra, ¿no? Entonces es complicado eso. Pero bueno, digamos, ellos se metieron en eso, ¿no? Exacto. El tema es que yo lo que he observado como otro patrón habitual es que muchas veces alguna información que hay que dar, que lo que generaría es odio, ¿sí? No se la dejan decir al alma. ¿Coincidís con esto? Que a veces no se la dejan decir los guías o quien sea, ¿no? Lo que pasa es que yo, por ejemplo, yo tengo conexión directa con el alma. Yo no, digamos, mis guías interfieren en la sesión en cuanto a la protección para mí, ¿sí? En no dejar pasar a otra cosa que no corresponde a lo que yo quiero hablar. Pero después, digamos, por lo menos yo veo mi conexión directa con el alma, no es que hay un intermediario entre nosotros dos para poder. El alma es libre de hacer lo que desee, de hablar lo que quiera, ¿sí? Y siempre trato de decirle que lo que nos muestra en ese momento el alma es el momento en el que nosotros los conocimos, en un cuerpo físico, en una personalidad X. ¿Sí? Después el alma tiene una evolución también del otro lado. Yo creo en una evolución del otro lado. Claro, Así como nosotros tenemos una evolución, ¿sí? En este momento de nuestra vida, también está desde la cuarta dimensión, desde el otro lado. Claro. Vamos a hablar un poquito de esto de la simbología, de la forma de contacto, ¿no? De la antena, como lo llaman algunos, ¿no? Obviamente
por lo que yo he investigado hasta ahora, obviamente uno es como, así metafóricamente lo voy a definir, como una luz en la oscuridad, ¿no? Que las almas saben que vos podés contactar, ¿no? Inclusive algunos medios me han dicho, se me presentan almas a decir, no sé, yo soy la tía de Pepito y bla, bla, pero yo no sé quién es Pepito, entonces no puedo hacer nada, ¿no? Y yo se lo digo, que no sé quién es Pepito. Bueno, es a veces esa búsqueda de contacto, ¿no? Esto ayuda también, esta visión ayuda también a desmitificar la idea de que se los molesta si uno quiere contactar, que creo que eso en lo absoluto es así, ¿no? No. De paso lo nombramos, digamos, ¿no? Ahora, la, la antena, que sería esta forma de luz, esta forma de contacto, muchas veces a nosotros haciendo otras actividades, también nos han dicho, vengo, por ejemplo, con vos, a vos, ¿no? Vengo con vos porque me dijeron que podías ayudarme, suponete, ¿no? Eh, Recordemos que las almas evolucionan, sí, pero seguís siendo vos con tu personalidad y con tus cuestiones, ¿no? Cuando desencarnas. Entonces, eh, yo creo que también vos percibís entre comillas, la personalidad de esa alma, ¿no? O sea, Sí. hay callados, hay divertidos, hay más abiertos, hay dicharacheros, ¿no? Eso se percibe, ¿no? A más habladores, más secos, ¿no? Hay de todo como las personas que están acá, que nos rodean, ¿no? Y yendo específicamente a la forma de contacto, digamos, ¿vos cómo es? Porque yo sé que hay distintas formas, hay clariaudientes, hay gente que solo los ve, los escucha, hay gente que los incorpora, hay distintas formas de mediunidad, ¿no? ¿Cómo es la tuya? Bueno, yo siempre digo que la mía es como un gran abanico, ¿sí? Si bien yo no hago de incorporación, que es lo único que no hago, pero después todo lo demás lo puedo hacer y eso también tiene que ver, yo creo, con un poco el día que yo tengo, porque no nos olvidemos que el trabajo es un 50 y un 50, entre el alma y el medio, ¿sí? En mi caso, siempre hablo de mi caso particular. Sí. Por lo general tengo esto como yo te digo, es a través de la telepatía para que la gente entienda, es como imaginar de que yo estoy viendo a alguien y ese alguien me está hablando, ¿sí? Me está transmitiendo algo, es lo mismo. Y a veces me ha pasado también en sesiones que yo estoy hablando como si fuese el alma, o sea, como al unísono del alma. ¿Sí? No cambio la voz, no cambio personalidad, o sea, sigo siendo Jonathan, mi cuerpo y mi voz sigue siendo la misma. Nunca, no es que cambio, ¿sí? O que toma mi cuerpo y que O muchas veces sea, la gente... vos querés decir que a veces el consultante reconoce un formato o algo del desencarnado en lo que vos estás haciendo. Sí, por Eso. ejemplo, en algún gesto que yo hago, si me estoy peinando, yo les muestro lo que me está mostrando, sí. Sí, y lo que digo es que a veces voy hablando como al mismo momento, sí, es como que nos conectamos directamente y me va transmitiendo a través de la palabra lo que tengo que decir. Si yo tener que escuchar a alguien, ¿sí? Y transmitir, ¿entiendes? Perfecto, sí, sí, Y sí. después todo, después dentro de la sesión todo, desde fotografías, esto que yo te muestro, te digo que es como una película, simbologías, eso también corresponde a cómo era la persona digamos, físicamente o en la personalidad, ¿sí? De cómo transmitía las cosas. Si era una persona que era muy seca, muy corta en sus palabras, también lo va a hacer del otro lado. Por ejemplo, en simbologías, me va a dar muchas simbologías para que yo trabaje y pueda empezar como a descifrar. Entonces yo digo, qué complicado que era para poder transmitir una palabra, por ejemplo, tu papá, ¿no? Porque, digo, no me habla, me dice, me muestra todo como simbologías para que yo traduzca, y me dice como trabajar, ¿me entendés? Y me dicen, así era, por ejemplo. Claro. O viene y empieza a hablar y habla y habla, entonces yo le tengo que decir, hey, para Para bajar un un poquito, poquito. porque además, claro, Claro. su ansiedad, sí, su ansiedad, más la velocidad que ellos están, imagínate que no los puedo seguir en un momento. Entonces, pero bueno, eso va hablando también de la personalidad Claro, del alma, siempre, 100%. claro, claro. Eh, Esto de la simbología, entonces deduzco yo, ¿no? Has tenido que desarrollar como un código, como un patrones de entender determinadas cosas. O sea, si me muestra tal cosa, me doy cuenta que este y este me lo mostraron igual y significaba esto. Por lo tanto, es como que diseño una forma de interpretación de esos símbolos. ¿Es así? Sí, sí.
Por ejemplo. En realidad esto, a ver, es algo que no, ni siquiera yo lo entendí, porque fue algo que lo incorporé y que en algún momento me he puesto a pensar, digo, ¿y cómo para mí entonces si viene con un ramo de rosa me quiere decir esto? O sea, ¿de dónde yo saqué esto? Bueno, no lo sé. Esto es como todo, como fue pasando la evolución de la unidad en mi vida. Sí, llegaron estas cosas y yo interpreto que esto puede decir tal y tal cosa. Y siempre tiene que ver también con la información que tiene el medium. Sí, obviamente que nos van a hablar de cosas que yo conozco, ¿sí? Que yo conocí en el transcurso de mi vida, situaciones que corresponden a mi vida. Entonces, siempre van a hablar de acuerdo a la información que tiene el medium. Después que me habías preguntado, perdón, si alguna simbología en particular que yo tengo, Claro, por un ejemplo. ejemplo, por ejemplo. Bueno, los suicidios, yo por lo general veo, por ejemplo, una persona colgada, ¿sí? Ajá. O que se arrima una pistola en su cabeza y tiene un disparo y por ahí fue un suicidio en las vías de un tren, o sea, se tiró en un tren, por ejemplo. Ujú. Es algo general que yo después lo voy haciendo particular, si esto se va desmenuzando, lo mismo que las fechas, lo mismo que los nombres, lo mismo que... A veces, viste que ¿no? Como ser súper evolucionado en cuanto a ser medium y decir un nombre, por lo menos para mí, porque los nombres son como un poco, si bien tengo muchos nombres, es como lo más difícil, ¿sí? Poder Ajá. transmitir, porque a veces es tan sutil como lo dicen que no llegas a escuchar y a veces escuchas como la inicial, ¿sí? La primera letra de un nombre, femenino o masculino, eso por lo menos yo me doy cuenta. Bueno, muy bien. Seguimos entonces, Jonathan. Y la pregunta A ver. es un poquito, bueno, vos cuando los percibís, cuando te hablan, ¿cómo los ves? ¿Cómo son? ¿Cómo están? Bueno, mira, yo los veo, primero el ámbito en los que están, ¿sí? Yo veo como tres lugares diferentes, ¿sí? O dos puertas diferentes. Yo los veo como más atrás, ¿sí? Es una puerta que para mí ahí está el paraíso, el Edén, lo que quiera creer cada uno donde ellos están. Después tengo una visualización como un gran hangar, como un gran galpón donde están paradas las almas una al lado de la otra y en fila para atrás también, ¿sí? Ajá. Y por ejemplo, si llega un consultante de un cierto grupo de almas, esas almas pasan a una antesala, como un consultorio, digamos una sala de espera, ¿sí? Y de esa sala de espera pasan a donde estoy yo, ¿sí? A este lugar, a mi Ajá. casa o a donde esté, ¿sí? Ajá. Yo cómo las veo, en un primer momento veo la silueta de una figura humana, ¿sí? Que es como una luz, y mientras más luz tenga esa figura, me da la pauta que está más evolucionada en el otro lugar. A Ah, mí. ok. ¿Sí? Yo estoy Ok. hablando siempre personalmente, ¿sí? Lo Sí, que a sí, mí me sí. pasa y lo que yo interpreté. Y después, a medida que vas pasando la sesión, yo voy viendo características de esa persona. Esa persona se convierte en una persona de carne y hueso que me va mostrando, por ejemplo, si tenía unas cejas pobladas, me va a mostrar esas cejas pobladas, si tenía unos dientes perfectos, me va a mostrar los dientes, la nariz, bueno, cosas características de su cuerpo para que yo pueda ver y así lo pueda transmitir al consultante. Bien. Eso es lo que yo veo. ¿Cómo crees vos o cómo sabés vos que hacen, digamos, que produce un espíritu que lo que tiene es en realidad es un doble corpóreo, ¿no? Es lo que llaman los espíritas el periespíritu, ¿no? Que está ahí. ¿Cómo crees vos que ellos pueden mostrar esas imágenes? Porque en realidad no están así ahí o sí. ¿Qué crees vos? O esto me lo preguntan mucho. Mira, es a través de mi psiquis, es a través en realidad, como yo te digo, de la información que yo tengo. No, no, sí, Por pero eso es que eso es como lo percibís, pero ¿cómo hacen ellos para mostrar la imagen de cuando estaban encarnados? Porque no la tienen constante, o sí, la tienen esa imagen, ellos mismos. ellos, mira, yo considero de que lo que yo estoy hablando en ese momento es una parte de la energía que formó parte del alma. No Ajá. sé si se entiende. ¿Sí? El Sí, sí, alma sí. sigue una evolución, para mí. El alma sigue una evolución. Lo que yo estoy viendo en ese momento es parte de la esencia o de la energía de esa alma. ¿Sí? Después el alma en general sigue. ¿Sí? Entonces Ujú. eso es lo que... Porque a veces me preguntan, yo pensé que el alma de mi papá, por ejemplo, había evolucionado, pero si está hoy hablando acá, digo, no. Lo que queda para mí es una parte de su energía. ¿Sí? Su esencia es la que sigue. Y esa parte de su energía es la que me va a mostrar a mí para yo poder transmitir. No hay gran misterio. La sesión es validar y confirmar
que estamos hablando con el alma de tu padre, tu madre, tu tía, tu tío, quien sea, ¿sí? Y reconfirmar que siguen estando en un alma, porque somos energía. Claro. Yo a veces explico para que se entienda que mis sesiones se dividen en 3 partes. El alma, por lo general, en mis sesiones vuelve a su niñez o vuelve a la parte donde más feliz eran, entre comillas. ¿Por qué digo esto? Porque en la niñez uno no tiene preocupaciones, no tiene que trabajar, no tiene que, ¿no?, pensar en cosas más allá que ser niño, jugar, estudiar, y bueno, y después nos hacemos adultos y ya tenemos otro tipo de obligaciones, pero las almas vuelven como ese momento. Después tengo el momento en que la sesión se va basando en contar cosas que vivieron juntos, ¿sí? El consultante y la persona en un cuerpo físico. Y después las cosas póstumas, ¿sí? Que me va contando el alma que pasan después de haber abandonado su cuerpo físico. Los nacimientos, las compras de una casa, por ejemplo, un auto, o que lo siguen pensando, o que lo ve que hace tal cosa para recordarlo, o que ve cuando le prende una vela, o que sí, ese tipo de cosas. Así es como yo por lo menos divido mis sesiones y organizo mis sesiones. Yo también tengo una organización en mis sesiones. Uh-huh. Bien, bien. Una cosa que preguntan mucho es, por ejemplo, si a mi papá le faltaba un brazo, cuando vos lo ves ahí post-mortem, Lo tiene más largo el brazo. Ah, bien, lo tiene, porque eso me lo han preguntado, ¿no? Sí. Qué bien, qué bien eso, Sí, no, porque... Bueno, eso supongo que es una simbología para mí, porque por ejemplo me ha pasado que me muestra, no sé, por ahí tenía faltante en sus dedos, ¿no? Entonces yo le veo unos dedos largos, largos, grandes, grandes, entonces para mí ya es un indicio de... Entonces le digo, algo pasaba en sus dedos, tenía algún faltante en sus dedos porque tiene unos dedos gigantes, o lo mismo, por ejemplo, las personas que han perdido el cabello, ¿no? Por algún tratamiento de quimioterapia o algo, bueno, las veo con una gran cabellera, un gran cabello, todo el tiempo se lo están peinando, son simbologías que para mí tienen que ver con eso, ¿no? Lo mismo que el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento, las almas no tienen un recuerdo de sufrimiento, por lo menos para mí, no me transmiten eso. Sí me pueden contar brevemente, si se necesita, la forma en que abandonaron su cuerpo físico, ¿no? Por ejemplo, un paro cardio respiratorio o un paro cardíaco para mí, yo veo como un fogonazo, como si tuviese un flash, ¿sí?, en mi cara. Entonces para mí eso es una muerte súbita, una muerte que pasó rápido, o lo mismo un accidente, cuando el alma abandona rápido digamos, el cuerpo físico. Para mí eso también es una simbología. Entonces el alma no tiene ese recuerdo de dolor, ¿sí? Al contrario, no lo recuerda, es lo que me transmiten siempre a mí. Por lo menos para mí y en lo que corresponde a mi sesión. Claro. Y también una cosa que aparece habitualmente es el tema de, por ejemplo, si partió joven, ¿no? Es como que del otro lado se da cuenta que era su tiempo de partir. Quizás acá estaba resistido para partir, no quería, ¿no? Porque era joven, por lo que sea, y suponete estaba enfermo, ¿no? Entonces del otro lado es como se da cuenta de eso, ¿no? Y después otra cosa que aparece muy común es el entendimiento, no hay resentimiento del otro lado, con por ejemplo el que me hizo tal cosa. Está todo entendido, está todo perdonado, no hay, por más que haya sido la barrabasada más grande que pueden haber hecho, no pasa nada, no queda un registro de odio, ¿no? No, por lo menos con las almas que yo me comuniqué y he tenido ese tipo de experiencias, están elevadas, como te digo, y están evolucionadas y lo pueden ver. Por eso yo siempre en las sesiones digo, yo te estoy mostrando una parte o te estoy contando una parte que me transmite el alma para que vos sepas que es ella, para validar nada más. Claro, pero claro. Quiero decirte que el alma ahora habla con su alma, o sea, habla a través de su alma. Claro, ¿sí? claro. Ya está evolucionada y podemos hablar desde una evolución. ¿sí? Me va a transmitir otras cosas porque ya no es lo que uno conocía. Lo Claro, mismo claro. que el dolor que uno recuerda, ¿sí? O un deterioro del cuerpo físico, ya no lo tiene del otro lado. Lo mismo pasa con la evolución, digamos, de su propia alma, obviamente, ¿no? De su energía, de su ser. Me ha pasado, sí, por ejemplo, he tenido un caso de un accidente, de que siempre lo cuento, y que el alma me decía, yo ya lo perdoné, entonces necesito que mi familia también lo perdone a mi asesino. Claro. ¿Sí? Entonces, eso habla, a mí me habla, porque uno como persona física, y yo voy a tener segura, porque quiero que la gente también entienda, yo soy medium cuando me conecto, después soy una persona normal, mi vida transcurre una vida normal, común y silvestre, ¿sí? Claro. Entonces, yo me pongo,
trato de ponerme en el lugar de una madre, de un padre que ha perdido un hijo, por ejemplo, en un accidente, que otra persona vino y se lo llevó puesto, por decir algo. Entonces, yo digo, nunca me voy a poner en el lugar de ese padre, ¿no? De esa ausencia física de ese hijo, pero obviamente que uno como persona, como la psiquis va a seguir esto, buscando justicia y va a seguir obviamente embroncado, con bronca, con furia, con esa persona que le quitó Es la lo que vida, digo siempre, yo, ¿no? la mente concreta no está preparada para tramitar este tipo de cosas. Es así, Totalmente. es una Y vos mente de la fijate, tierra, digamos, no, no, exacto, claro, exactamente. Y vos fijate claro, como el alma enseguida, ¿sí? Gira eso, da vuelta a eso y dice, claro. yo ya Lo que, perdoné, claro, yo lo que estoy en pasa otro que momento. se eleva el cuerpo mental, digamos, y el cuerpo emocional, digamos, del ser que parte, pero la Exacto. mente esa que estamos hablando, que está en el más allá, pertenece al cuaternario superior, a la parte superior, al yo superior. Entonces, no es con la mente que nosotros miramos acá las cosas. Entonces, por Exacto. supuesto, hay un entendimiento que uno hasta dice, pero ¿cómo puede ser que esté diciendo eso del que lo mató? No, no. Hay un Exacto. entendimiento y un proceso totalmente distinto al Y que nuestro. después se entiende, ¿eh? Yo te digo que después los mismos familiares entienden. Claro, claro. Porque sigo en contacto con la mamá de esta alma que yo había hablado, que es maravilloso, y siempre me dice, ahora lo entiendo cada vez más a él. Claro, claro. Esto de los Maravilloso. contactos también, fundamentalmente, digamos, al que consulta lo ayuda a entender, digamos, porque si la persona que consulta valida con lo que vos le decís, sí, vos decís, sí, es mi tío tal, no puede ser que este medium me haya dicho esto, esto y esto, es mi tío tal. Y ese tío tal está hablando del perdón de algo, obviamente que lo moviliza al consultante, Total. porque y lo hace reflexionar, ¿no? Y lo hace comprender una visión distinta del hecho. ¿Tá? Es difícil, obviamente, ¿no? Esto ya Sí, lo hemos totalmente. hablado en muchos videos en el canal, es difícil y es muy difícil ponerse en los zapatos de alguien que le ha pasado algo así, ¿no? Cualquier cosa, sea la muerte de un niño, sea lo que Sí, sea, es muy difícil tramitar eso, ¿no? Pero sí. las evidencias que se reciben del otro lado es lo mismo que el caso del que te iba a preguntar que me quedó en el tintero, el caso de un suicida, ¿no? Que dentro de los paradigmas de creencias que desde una época muy pretérita la iglesia pregonaba, por ejemplo, era el tema de entender que si vos te quitabas la vida o disponías de tu vida, era el acto más horroroso que podías hacer frente al Señor y entonces merecía el infierno automático, ¿no? ¿Cuál es O la el experiencia? purgatorio, ¿no? Claro, Como claro, dice. claro. ¿Cuál es la experiencia que has tenido vos con desencarnados que han tomado su vida voluntariamente? ¿Qué te La, mi- dicen? la misma que con un alma que ha abandonado un cuerpo físico por una enfermedad, un ataque cardíaco. No, no, no hay clasificaciones. Sí van a mostrar o me van a mostrar el tipo de partida que han tenido para yo poder transmitir y seguir confirmando y validando que es él, pero después no tiene absolutamente nada que ver la forma en que han abandonado su cuerpo físico. Es una de las cosas que yo también trato de transmitir y de concientizar desde mi lugar y de lo que yo veo. A ver, cada uno después van a ver medios, seguramente van a decir, no, yo considero que tal y tal cosa. Bueno, yo, como yo los puedo ver, y yo tengo esa experiencia, los puedo ver como un alma cualquiera o común o a otra alma que han abandonado el cuerpo físico por una muerte natural. Claro, No tiene que ver la forma en que abandonaron un cuerpo físico. claro. Y Como sobre el un hecho, tormento, ¿no? Esto. ¿te hacen alguna referencia sobre el hecho? Porque yo sé que, obviamente, digamos, una vez que abandona el cuerpo el alma, hay todo un proceso conciencial, ¿no? Sí, Básicamente no hay ningún castigo, sino que el alma, en esto que relatan los que tienen SM, que ven como su vida en una película, digamos, toma conciencia real sin ninguna limitación que lo justifique desde lo cerebral, ¿no? Como diciendo, bueno, yo le hice tal cosa porque se lo merecía. Ya no hay forma de justificar eso. O sea, vos ves el hecho totalmente con conciencia como es, ¿no? Entonces, quizás es ahí donde el alma hace, llamémosle un insight, de decir, wow, sí, yo tomé mi vida. O sea, hay un darse cuenta de esto que hice, ¿no? Pero no es castigo, sí, es entenderlo, es decir, bueno, mirá lo que pasó, mirá que hice sufrir a otros con esto que yo hice. Yo me doy cuenta de eso, ¿no? exacto.
Eso no implica ningún infierno ni ninguna cuestión. No, Sí implica un darse cuenta de la conciencia, ¿no? No es que es gratuito eso, digamos, o sea, se dan cuenta del tema, ¿no? sí. Entonces, ¿esto trae algún tipo de implicancia que ellos te hayan comentado? En el sentido de decir, No, sí, yo la verdad que me arrepiento de esto que hice, yo me di cuenta de esto, de aquello. ¿Te han comentado algo de eso? mira, no, al contrario, siempre toman 100% responsabilidad de lo que ellos hicieron. Siempre se hacen 100% responsables de la decisión que ellos tomaron. Ajá. Nunca dijeron, ay, ¿qué hice? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice? O sea, Ahí son siempre, plenamente conscientes, digamos. siempre conscientes y siempre dicen, yo entendí que tenía que cumplir tal vez un ciclo hasta acá. Claro, claro. ¿Sí? Como los mismos que los niños recién nacidos o que no nacen, que a veces me preguntan por qué se van. Bueno, el alma también entiende que viene por un periodo de tiempo. ¿Sí? Bueno, lo mismo las almas, y siempre se hacen responsables, se hacen cargo de lo que ellos han hecho y cómo decidieron terminar con su vida. Ujú. Bien. ¿Te ha tocado el caso de niños desencarnados que Sí. se han comunicado y cómo es la experiencia esa? Mira, particularmente para mí es muy fuerte, ¿sí? Es tener siempre una consultante, un consultante, o sea, padre, madre, en pareja o individual, tener que transmitir un mensaje de un hijo, una hija. Ujú. Eh, es muy fuerte, me he emocionado al principio debido a mi empatía, me he emocionado mucho también, pero después entendí que yo tenía que, obviamente, que poner como esa barrera, entre comillas, ¿no? Sí, Seguir sí, sí. transmitiendo un mensaje y mantener mi cordura, Claro, claro. que Sí, sí. no siempre puedo estar como empático a la otra persona porque no serviría para ninguno de los dos, pero sí siempre me emocionan mucho, siempre tengo una conexión maravillosa con los niños, siempre me buscan, siempre. Si yo no los llamo, como yo no llamo a las almas, pero siempre vienen, me ha pasado el caso, te lo cuento brevemente, Sí, de sí, una... contá, contá. me estaba bañando en un momento y escucho un alma que me dice, soy Agustina, necesito hablar con mi papá y mi mamá. Quedó ahí. Bueno, pasó. Llego Agustina, ¿quién será? No entendía nada. Bueno, al otro día estoy haciendo otra cosa, siempre en los momentos, por ejemplo, si estoy acomodando algo, ¿no? Cuando estoy como con la cabeza desconectada ahí vienen, ¿no? Si bien yo puse mis horarios, también entienden ellos que cuando ellos necesiten venir, pueden venir en cualquier momento y decirme necesito hablar, lo voy a hacer. Viene otra vez y me dice, necesito hablar con mis papás. Soy otra vez Agustina, decile a Maxi que les avise. Digo, Maximiliano, un primo mío. Enseguida me acordé que una pareja de amigos de él habían perdido a su niña, ¿sí? Nació, estuvo una semana internada y partió, ¿sí? Ujú. Entonces dije, claro, ahí relacioné todo, dije, viene por este lado. Entonces le mandé un mensaje a mi primo no sabía nada hasta ese momento, le dije, yo después te llamo y te explico bien. Pasa esto, esto y esto, necesito hablar con los papás de Agustina. Me dice, estoy temblando, me tuve que sentar porque se me bajó la presión, no entiendo nada, le digo, vos tranquilo, yo después te llamo y te explico. Bueno, fue así, después lo llamé, le expliqué lo que yo hacía, me dice, no lo puedo creer, me dice, estoy temblando, no entiendo nada, bueno, digo, esto es un proceso, pasó así, necesito que hables con ellos. Bueno, habló con ellos, pasó el tiempo, habrá pasado una semana, dos, vuelve otra vez y me dice, ¿y? Agustina. Entonces le vuelvo a escribir, le digo, mira, está insistente. Le digo, ¿qué es lo que pasa? Me dice, mira, yo ya hablé con ellos, déjame que, bueno, arreglamos todo, se dio las cosas, nos juntamos y tuvimos una sesión. Increíblemente ellos ya estaban buscando un medium por otro lado. Ah, ¿Sí? Justo esa semana que se me presenta ella, ellos ya estaban buscando un medium. Y como yo digo siempre, todos somos un puente. claro. ¿Sí? Para conectarnos a los otros, para que las almas lleguen a transmitir el mensaje. Entonces vos mirá, como ella, ¿sí? Entendió la relación de primos que teníamos entre nosotros dos, ¿sí? Que yo podía escuchar el mensaje que ella tenía para transmitir y que yo iba a llegar a sus padres, Claro, porque ya estaban buscando muchas veces facilitan el camino, ¿no? Es eso. siempre el puente, ¿no? Este Claro. puente. Y bueno, y salió maravilloso y no ¿Y qué solo vino el decían los alma de ella, padres? sino... ¿Qué decían los padres? No, bueno, ellos me dijeron después, cuando terminó la sesión, me dice, mirá, es increíble, pero cuando vos le mandaste el mensaje a Maxi,
nosotros ya habíamos mandado algunos mails a algunos medium para ver si podíamos tener contacto con ella. Y fue el momento en que yo, incluso no sé, no vimos tanto la fecha, pero estimo que debe ser el mismo día que yo ya había mandado el primer mail, ya ella vino y me dijo, necesito hablar. Y Wow. fue impecable en todo lo que dijo, y bueno, y también transmitió eso, que su momento era ese. ¿Sí? Y siempre me quedó el recuerdo de lo más hermoso que escuché. Ella me dijo, yo lo comparto porque lo puedo compartir, ¿sí? Esto está hablado con sus papás y yo puedo transmitir esto, ¿no? Yo siempre mantengo, obviamente, la confidencialidad de las personas, ¿sí? Esto sí lo puedo compartir porque yo lo pedí compartir y obviamente abiertamente sus padres me lo permitieron. Ella me dijo que agradecele, me dijo a ellos dos, porque en mi cortito tiempo en la tierra me enseñaron lo que es el amor. Oh, wow. Eso fue algo, y cuando yo lo estaba diciendo no podía parar de llorar, ¿no? Porque transmitir ese mensaje hermoso, ¿no? Que estaba transmitiendo ella a sus padres, y uno lo piensa desde acá, como persona física, decir, esa alma tan chiquita, y no, es las almas pequeñas que parten de tan chiquititas son las más grandes, son las que más energía tienen, son las que más rápido dejan el cuerpo físico y más rápido llegan hacia el otro lado. Es verdad Lo que que más rápido es una evolución. es verdad que a veces siguen creciendo allá, que vos hoy te la encontrás de Sí, 12 años, por ejemplo, si sí. pasaron 12 años de su muerte, hoy la ves como una nena de 12 años, no como un bebé. Sí, yo tengo la característica de un bebé y lo que me va mostrando es que se va haciendo grande hasta hacerse adulto. Entonces, para mí, esa es una evolución que tiene el alma. Ajá. Esa es una de las características y una de las simbologías que yo tengo, sí. Ok, Sí, ok. totalmente. Se hacen como una persona grande, sí, y yo veo como una gran luz de Ajá, energía. Sí, son maravillosos. qué bueno, qué bueno. Y te quería preguntar algo más. ¿También has tenido percepción o te han mostrado o has podido vislumbrar cómo es el lugar allá? ¿Qué hay? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen? Eh, Algunas cosas me las guardo para mí y otras cosas que puedo compartir, es decir, que lo que yo pude ver a través de esa puerta fue un lugar que a mí me gustaría estar. Con esto Ajá, quiero decir, lo que uno genera de pensamiento, de ilusión, o de cómo es el otro lado, es como uno lo imagina. Por ejemplo, yo me imaginé, lo que yo vi fue un pasto verde fosforescente, un arroyo con agua cristalina, un árbol con frutas, ¿sí? Que estaba en un costado más allá, unas grandes montañas. Bueno, yo te estoy describiendo un lugar que para mí hoy es de placer, de relajación. Yo hoy me voy en medio de una montaña y para mí estoy en mi lugar, en mi mundo. ujú, ¿Sí? Por eso yo traslado eso al otro lugar. ajá. Entonces, yo considero que el otro lugar corresponde a lo que uno quiere ver desde el otro lugar. Ah, ok. ¿Sí? O sea, Eh, como que co-creo mi realidad. Es lo mismo que sería decir, bueno, si yo soy católico, seguramente presenciaré la imagen de Jesús. Si yo soy budista, la imagen de Buda. Si yo soy... ¿Es eso también? Absolutamente, sí. Yo considero eso desde mi lugar. Yo, al no tener o sea, creencias No, yo te no, puedo pero hablar de mi lugar. llevado a que yo diseño lo que yo creo, digamos, del otro lado. Totalmente, totalmente. Es tu paraíso, entre comillas. Es tu lugar de Ajá, descanso en el otro lado. ok, ¿Sí? Yo lo veo como una escena, como un lugar físico. ¿Sí? claro. Hablo como de un campo, con montañas, con un lugar lindo. Y después cosas que por ahí se me han escapado preguntarles, porque como yo te contaba el otro día, trato de no robarle el tiempo de las almas. Cuando vienen en sesión, yo me focalizo en transmitir lo que me está diciendo para el consultante. No es que le estoy preguntando, ¿y cómo es del otro lado? ¿Y qué? Pero lo que más o menos se me pudo escapar, sí he preguntado algunas cosas, me dijeron, te podemos contestar esto, y otras lo tenés que experimentar cuando vos vengas acá. Ajá. Y Fueron de, claros y precisos. y de las que te pudieron contestar en el sentido de, por ejemplo, qué tarea o qué cuestiones se hacen, si hay edificaciones, como dicen, si hay lugares, si hay hospitales de reconstrucción álmica, todas estas cosas que se escuchan, digamos, Sí, si has percibido vos algo de eso, si te han dicho, sí, qué sé yo, acá yo estoy haciendo esta tarea, o yo estoy haciendo como alma una tarea en la tierra, ayudando a las almas que van desencarnando, no sé, lo que sea, ¿no? ¿Eso sí. también sucede?
No me ha mostrado ningún hospital ni nada de eso. Lo que sí te puedo decir que he visto son almas guías, ¿sí? Ajá, Almas que están evolucionadas de tal forma que pueden ayudar a otras almas que están llegando y se sienten como perdidas, ¿sí? ajá, O para dónde tengo que ir, o todavía tengo que resolver esto. Entonces, esas almas están encomendadas para acompañar a ese tipo de almas, ¿sí? ok. Que están como perdidas, dando vueltas. Bien, perfecto, perfecto. Sí. Bueno, yo creo que hemos dado un pantallazo bastante general, Sí. y yo siempre, como digo, trato de preguntar lo que me van diciendo en los comentarios o lo que me llama la atención a mí y que a lo mejor después me doy cuenta que se hace eco en lo que otros quisieran preguntar. Y bueno, ¿dónde te contactan las personas que quieran contactar con vos? Bueno, mira, yo tengo mi Instagram, que es @jo_medium, ¿sí? Ahí la gente que vaya entrando puede ver, bueno, viste que yo te contaba todos estos, los viernes que yo me voy metiendo y voy haciendo Sí. estas sesiones breves. Están todas grabadas en los IGTV, ¿sí? Ahí de Instagram. Ujú. Los que me permitían grabar, porque antes cuando yo empecé, cuando arrancó la cuarentena, se grababan y duraban en historias 24 horas y después se borraban. A veces he hecho hasta 3 sesiones por Ujú, vivo. ujú. Pero bueno, esas se borraron, así que se empezaron a grabar a partir de que me dejó Ajá. grabar las sesiones. Y después tengo mi canal de YouTube también, que es Jonathan Medium, es Jonathan, como se escribe mi nombre, Jonathan Medium. Ahí están también algunas sesiones, hay algunas entrevistas que yo hice con algunas personas, así que también los invito a suscribirse. Me Ujú. pueden escribir por mensaje directo también para tener sesiones. Yo trabajo de esto y me dedico a esto, así que yo hago sesiones individuales, particulares y en privado, vía Zoom, vía Skype, videollamada, cualquier forma online que nos permite en este momento la tecnología. Claro. Así que bueno, son todos bienvenidos a las consultas también, los espero y bueno, ese son mis medios de comunicación. Bueno, muy bien, Jonathan, ha sido un gusto, quedaremos en contacto y Igualmente, bueno, gracias. agradecerte por este tiempo que te tomaste para charlar conmigo, ¿eh? No, Muchas gracias, gracias. gracias a vos. Gracias a vos, Jorge, por permitirme y darme el espacio para poder compartir y llegar a más gente. Como te decía recién, todos somos un puente y la idea también es como un poco sacar de esas creencias que la mayoría tiene de que los mediums nos acercamos a la brujería o a estas cosas oscuras, ¿no? Como que nos tenemos que conectar o incorporar un espíritu para poder hablar. En Claro. mi caso particular sigo siendo yo, sigo teniendo mi vida, y bueno, un poco también llevar, como te digo, esta conciencia a la gente y que entienda un poco que la mediumnidad es esto también, ¿no? Ujú. Y que las almas siguen también desde el otro lado, no están físicamente, pero siguen con nosotros Sí, desde, sí, desde el alma y la energía. que es digamos, la idea que este canal quiere, o que yo, más que el canal, quiero transmitir es que este Sí, mensaje fundamental es que la muerte no existe, ¿no? Entonces, no existe como tal, ¿no? Como final. Entonces, siempre en estas entrevistas se van mostrando distintas cuestiones que van demostrando esto, ¿no? Porque uno puede mentir, dos, tres, pero ya cuando hay 15 entrevistas, 20 entrevistas, preguntas y ya vas diciendo, bueno, evidentemente esto es así, ¿no? Porque claro. Hay otra es cosa así. más. Hay otra cosa más, sí, claro, claro, Exacto. claro que sí. Gracias, gracias, Bueno, Jorge. seguimos por privado. Muchas gracias, Gracias. Jonathan. Gracias a vos. Gracias a todos. Gracias.